Bueno, en primer lugar, vamos a tratar de definir qué es el pH. El pH, pues es un concepto que a veces nos puede generar cierta confusión, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera sencilla. Pensemos primero en que todos conocemos lo que son los ácidos agresivos, ácidos fuertes. Voy a llamarle aquí un ácido fuerte. Y como ejemplo podemos hablar del ácido clorhídrico o del ácido sulfúrico. Ácido clorhídrico y el de aquí abajo ácido sulfúrico. Cuando yo los coloco en agua, estos ácidos o estos compuestos, pues es aquí donde yo tengo que hacer énfasis, que sí tenemos que entender un poco conceptos básicos de química, sin tener que llegar a un nivel mayor, pero quiero que lo entendamos así. Entonces voy a hablar del ácido clorhídrico en primer lugar. Si yo lo coloco como sustancia que viene en un líquido, en un frasco que viene a 36% de pureza, yo lo pongo en una cantidad de agua. Este es un vaso con agua y aquí lo vamos a poner, vaso con agua. La fórmula del agua. Yo pongo mi ácido clorhídrico, tomo un vasito o una pipeta y coloco una pequeña cantidad de ácido clorhídrico en esta cantidad de agua. ¿Qué va a suceder con ese ácido clorhídrico? Bueno, este ácido clorhídrico tiene dos componentes muy importantes. Señalando el primero, tengo un componente que conocemos como hidrógeno, pero que cuando pasa al agua, este ácido clorhídrico se va a disociar, se van a separar, por un lado, el hidrógeno, pero con forma de una partícula con carga. A esta partícula con carga le llamamos ion hidróneo. Y acá aquí lo vamos a poner ion hidróneo. Pero también se separa el ion faltante, que es el ion cloro. Cada uno se separa con una carga bien definida. ¿Por qué sé que esto es negativo? Porque siempre el ion hidróneo trabaja con una carga de +1. Entonces, cuando yo esta sustancia la pongo en agua, siempre va a suceder esta separación. Eso es algo bien característico de muchas sustancias, que cuando los ponemos en contacto con agua, generan lo que llamamos el proceso de ionización. Y entonces acá yo debo tener el ion cloro. Y con una flecha de reacción, esta flecha es la que me está diciendo esta operación. Yo pongo mi sustancia completa, ácido clorhídrico, pero cuando entra en contacto con agua, aquí le vamos a poner agua, que es el medio donde lo colocamos, sucede la ionización. Así le llamamos nosotros a ese proceso, ionización. Con el ácido sulfúrico sucede algo semejante. En otro vaso vamos a poner agua, y tengo mi agua, H2O, y acá tengo mi ácido sulfúrico. Cuando yo pongo el ácido sulfúrico, unas gotas, una cantidad pequeña dentro de esa cantidad mayor de agua, se me genera la presencia del ion hidróneo. En este caso van a ser 2 iones hidróneo porque tengo 2, y el ion sulfato con una carga de -2. Más 2 cargas positivas que tengo aquí me da 0, y entonces es la carga neutra de cada uno de estos compuestos. Y entonces aquí se me generan 2 iones hidróneo más el sulfato, y esto es su proceso de ionización, siempre que yo ponga la flecha, por supuesto, en agua. Y aquí se me generaron, pues ya tuvimos varias situaciones. Una que debemos de entender muy claramente es esta.
yo tengo los ácidos fuertes. Ácidos fuertes se refieren a aquellos ácidos que son muy agresivos. Todos los conocemos, los colocamos en nuestra piel y luego nos queman. Por eso es muy peligroso trabajar ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, ácido nítrico, como otro ejemplo, HNO3, ácido perclórico, todos estos son ácidos muy fuertes, muy agresivos. ¿Por qué la insistencia en que conozcan los ácidos fuertes? Precisamente por su proceso de ionización. Si yo pongo una cantidad de ácido clorhídrico, esta cantidad que yo pongo de ácido clorhídrico completa es la misma que se me genera ya ionizada. Este proceso de ionización es muy importante porque para nosotros hablar de pH, ya como un concepto de pH que lo vamos a ir viendo brevemente, es una forma de medir, y aquí lo vamos a describir así, una forma de medir la cantidad de iones hidrógeno. Entonces, este es el fundamento del concepto, el concepto que yo quiero que se entienda como pH. Cuando yo tengo un ácido fuerte, este ácido fuerte se disocia completamente. Por cada molécula de ácido clorhídrico que yo pongo, se me genera una molécula de ion hidrógeno. Si yo pongo 2, acá se me van a generar 2, pongo 3, se me generan 3. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues resulta que mientras más cantidades de iones hidrógeno tengo, más agresivo es mi ácido. Ese es uno de las situaciones que debemos de entender. Pero entonces, voy a retomar un poquitito el concepto de ácido fuerte. Un ácido fuerte es una molécula que en presencia de agua se disocia completamente. Ya les decía yo, pongo ácido clorhídrico, lo pongo en agua y se me disocia completamente dándome el ion hidrógeno y su ion cloro o cloruro le llamamos. El ácido sulfúrico. Habrá gentes que me digan que esto no es cierto, pero como les dije, el video o el trabajo está diseñado para llevarlo a muchas personas que quieren entender qué es el concepto de buffer y muchas veces no tienen todos los conocimientos básicos o fundamentales de química. Entonces, ¿dónde está el pequeño dilema? Aquí. Si yo digo que pongo ácido sulfúrico, al ponerlo en agua, se me disocia completamente, dándome por cada molécula de ácido sulfúrico 2 moléculas de hidrógeno. Ay, ¿quién va a decir? No es cierto, solo da una y después da la otra. Vamos a dejarlo en esos términos. No vamos a entrar en dilemas y pensemos, para que podamos entender precisamente el concepto de que un ácido fuerte es aquel que me genera muchos iones hidrógeno. Y prácticamente, bueno, lo vemos en esta parte, prácticamente todo mi ácido se disocia. Entonces lo mismo va a suceder con este ácido sulfúrico. Lo vamos a plantear porque finalmente es un ácido muy fuerte. Tiene 2 disociaciones y al final se generan 2 iones hidrógeno. Y los dos tienden a ser de ácido fuerte. Entonces es un ácido muy agresivo, tanto que esta operación de colocar ácido sulfúrico en agua muchas veces genera una reacción exotérmica y es muy violenta con el agua. De ahí un poquito el hecho de que digamos que nos genera iones hidrógeno, pero si lo vemos por cada molécula, aquí me genera 2 iones hidrógeno. Voy a borrar un poco y me voy a quedar con la reacción del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, como decía yo, en el momento, si pongo una molécula de ácido clorhídrico, se me genera una molécula de ion hidrógeno y una molécula de ion cloro o ion cloruro.
Al ion cloro le llamamos también cloruro. Entonces, eso es algo natural y es lo que quiero dejar en claro en este punto, que si yo pongo 5 moléculas, se me van a generar 5 de este y 5 de este. Quiere decir que al final de este no me queda nada. Si yo pongo 10, de este se me generan 10 y de este se me generan 10. O sea, prácticamente todo lo que yo ponga de ion, de compuesto, se ioniza todo, y entonces ya no me queda nada de este. Lo mismo sucede con el ácido sulfúrico, todo se disocia y no me queda nada de esto, o sea, ya no me queda nada de ácido sulfúrico, sino me queda el ácido sulfúrico totalmente ionizado. Esa es la característica de los ácidos fuertes. En conclusión, un ácido fuerte se ioniza completamente en agua. Esto es lo que quiero que se entienda. Si yo pongo una cantidad de cualquier ácido, en agua se me va a disociar completamente siempre y cuando sea un ácido fuerte. Si nosotros colocamos ahora un ácido diferente, un ácido que no es tan agresivo, vinagre. Todos conocen el vinagre, o al menos han escuchado de él, y cuando lo tienen en sus manos huele horrible. Ese es ácido acético. El cual pues lo ocupamos para múltiples actividades en la vida diaria. Es un ácido que ocupamos para limpiar muchas veces, o para aderezar la comida, en fin, tiene muchas aplicaciones. Viene de la fermentación del vino, en fin, como les digo, tiene muchas aplicaciones. Su estructura química es esta. Y aquí tiene un ion hidróneo. Este ion hidróneo, pues es el que se va a disociar, como los ácidos fuertes. Cuando lo pongamos en agua, nos va a dar el ion hidróneo. ¿Cuál? Este se separa en ese proceso de ionización. Aquí lo pongo en agua, entonces se separa y me va a dar el complemento, CH3, COO, y este se parecería al cloruro o al sulfato. Este es el ion restante que compone el ácido acético, entonces este es ácido acético, y entonces este es el ion hidróneo, y este es el acetato, ion acetato. Así como tengo la reacción donde la flecha solo me indica el proceso a la derecha, estoy diciendo que por cada molécula de ácido acético, por cada 10 moléculas de ácido acético, así como está, estoy diciendo que se me producen 10 moléculas de ion hidróneo y 10 moléculas de ion acetato. Si este fuera un ácido fuerte, así se comportaría. Pero resulta que el ácido acético no es un ácido fuerte, es un ácido débil. ¿Qué significa que sea un ácido débil? Bueno, si ustedes en su mano se colocan unas gotas de ácido acético, este ácido no los agrede, no les pasa nada en la piel, cuando mucho un olor muy penetrante, pero no es agresivo. Esa agresividad, quiero mencionarla para resaltar un poco la gran diferencia hacia los ácidos fuertes. Y su gran diferencia es precisamente en la cantidad de iones hidróneo que se producen cuando nosotros colocamos el ácido acético en agua.
no se disocian 10, no se separan 10 iones hidróneo de 10 moléculas de ácido acético que yo pongo, no se disocian 10. Entonces, ¿qué sucede? Realmente como ácido débil, si yo pongo, y le voy a poner aquí una leyenda, inicialmente pongo 10 moléculas aquí en un vaso de agua, aquí está el ácido acético, al caer el ácido acético en agua, va a caer o va a llegar a como ácido acético. No se va a disociar inmediatamente. Con el paso del tiempo se va a empezar a disociar, me va a empezar a dar una molécula de acetato y una molécula de ion hidróneo, pero eso con el tiempo. Y ese tiempo es lo que llamamos tiempo en que alcanza el equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, hay un momento en que la molécula se disocia, pero nuevamente se regresa hacia ácido acético. Hay un proceso inverso y ese proceso nosotros lo ponemos aquí con una flecha de reversa, una flecha en donde decimos, yo pongo el ácido acético, primero se me disocia, pero nuevamente se regresa a ser ácido acético. Otra vez, pongo el ácido acético en agua, llega como ácido acético, se disocia hacia acetato y ion hidróneo, pero nuevamente estos dos reaccionan formando el ácido acético, o sea, se me están dando dos procesos a la vez, el de la disociación y el de la formación de ácido acético. Se dan al mismo tiempo y esa es la característica de los ácidos débiles, que no se disocian completamente. Eso es muy importante. Entonces, si yo inicialmente pongo 10 moléculas, podemos decir, pues después de un tiempo se disocian todos. Pues no necesariamente. Puede ser, voy a ponerlo como ejemplo, que de esas 10 moléculas, después, le voy a poner aquí de alcanzar el equilibrio, o sea, después de que ha pasado un tiempo, creemos que esto ya se equilibró y entonces pensaríamos, ya se disociaron todas. No, se disocia solo una parte. Como les digo, esa es la característica de los ácidos débiles. Entonces, si se disocia una parte, voy a poner como ejemplo que solo se disoció la mitad. Entonces, si solo se disocian 5, por ejemplo, me dan 5 iones de hidrógeno, tengo que tener 5 acetatos, porque todo esto viene de una molécula de ácido acético, y de estas 10 moléculas que yo puse, me quedan también 5. Lo que quiere decir que una parte, solo una parte de ácido, se disoció dando ion hidróneo y dando ion acetato. Esto me daría 5 moléculas disociadas y estas 5 moléculas sin disociar. Entonces, 5 más 5 son las 10 moléculas iniciales. Tiene que haber un balance estequiométrico, cumpliendo la ley de la conservación de la masa y la energía. Entonces, ¿qué recalco aquí? ¿Cómo terminamos? Bueno, hay sustancias que reaccionan muy rápidamente y muy fuertemente, como los ácidos fuertes, que al colocarlos en agua se disocian completamente, y que también tenemos sustancias como los ácidos débiles, nosotros les llamamos también de fuerza media, que se disocian parcialmente, no se disocian todos y por lo tanto son menos agresivos. Pero ojo, vean que yo puse 10 moléculas y solo se me generaron 5 de ion hidrógeno. 10 moléculas de ácido acético y solo se me generan 5 de ion hidrógeno para este ejemplo, lo que quiere decir que no todo se me disoció.
En el caso del ácido clorhídrico, si yo pongo 10 moléculas, se me generan 10 moléculas de ionhidronio. Y entonces, aquí vemos un comportamiento diferente entre un ácido fuerte y un ácido débil. De momento, creo que hasta aquí lo podemos dejar.